Hermanos amados, que Dios nos bendiga de manera abundante. Bienvenidos al canal En Defensa de la Fe. Tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes, te da la bienvenida al comentario día por día de la lección número 9, Tiempo de Perder. Enviamos un saludo cristiano, un saludo cordial para todos nuestros hermanos de Estados Unidos que nos escuchan y nos han manifestado su sintonía, a nuestros amados hermanos en México, en Chile, aquí en Colombia, en El Salvador, en Venezuela, en Panamá, también nuestros hermanos de Argentina, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por sacar tiempo valioso para escuchar la palabra de Dios y muchas gracias por orar por nosotros. Anhelamos que la bendición del Todopoderoso repose sobre cada una de sus vidas y las de su familia. Los invito en este momento a hacer una oración. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre, en el universo, en la tierra, en la iglesia y en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de escuchar tu mensaje. Danos también la capacidad de prestar atención a él y la humildad para ponerlo en práctica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Sábado 25 de mayo, para memorizar. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 8. Quiero comenzar haciéndote una pregunta directa. ¿Qué has perdido en este mundo que te ha hecho cambiar para bien? Piénsalo. Hay algo que has perdido y te dolió mucho perderlo, pero que al final eso te ayudó a buscar al Señor y cambiar para bien. El apóstol Pablo perdió su orgullo y su falso concepto de Dios, y al perder esto, su vida fue transformada. El Señor muchas veces permite que perdamos cosas o personas que consideramos valiosas, y al permitirnos esa pérdida, nuestra vida cambia. Nuestro corazón despierta y podemos reconocer que necesitamos ganar a Cristo. Podemos perder todo y quedar en pie si estamos con Cristo, si estamos en Cristo. Pero podemos ganar todo y si no tenemos a Cristo, si no somos de Él, quedar destruidos, fracasados y sin verdaderas razones para vivir. Veamos lo que dice el comentario bíblico sobre el texto de memoria. El comentario bíblico dice, abro comillas, Pablo dice que estimaba como pérdida todas las cosas mencionadas previamente en el capítulo 3. Pero en este versículo, especialmente el versículo 8, va más allá al declarar que estima todas las cosas como pérdida. Estaba dispuesto a renunciar no solo a las cosas que había especificado, sino a todo lo que se pudiera imaginar. Si toda la riqueza y el honor concebibles hubiesen sido suyos, gozosamente el apóstol hubiera renunciado a ellos para poder conocer a Cristo. Fin de la cita del comentario bíblico de Filipenses capítulo 3, verso 8. El espíritu de profecía nos dice, Pablo consideraba todo como perdido para poder ganar a Cristo. Pero cuando el Salvador pide nuestras posesiones y nuestro servicio, muchos ven que no pueden obedecer a Dios y llevar sus tesoros terrenales con ellos, y deciden permanecer con sus tesoros. ¿Cómo pueden los que esperan estar en pie en torno al trono de Cristo y ser revestidos con justicia, desconfiar de Dios y temer que los abandonará a la necesidad? ¿Dónde está la fe? Nuestro Padre Celestial alimenta a los cuervos. ¿No nos alimentará mucho más a nosotros? Si tenemos una correcta visión de Cristo, no permitiremos que nada se interponga entre nosotros y Él. Los que estudien para ver cuán cerca pueden vivir del mundo y ganar aún el cielo, llegarán lo suficientemente cerca para ser echados del cielo. Debemos aceptar la parte de sufrimiento que nos corresponde en la religión si queremos sentarnos en su trono con el que sufrió. Review and Herald, 15 de marzo de 1887. Domingo 26 de mayo. Perder la salud.
La palabra de Dios nos dice que el Señor quiere que tengamos salud. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que sus hijos estén bien, que practiquen hábitos de salud y cuiden su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, si llegamos a la vejez, queramos o no, participaremos de la enfermedad. Por otro lado, hay quienes pierden la salud a muy temprana edad por causa de administrar mal sus hábitos y darle rienda suelta a sus apetitos. Otros desde niño han experimentado la enfermedad y otros han vivido sanos por mucho tiempo y de un momento a otro, en el momento menos pensado, pierden su salud. Hay personas que se atreven a decir que los que están enfermos deben reconocer algún pecado secreto. Lo cierto es que no en todos los casos la enfermedad de una persona obedece a un pecado personal que haya traído como consecuencia esa enfermedad. Hay personas con enfermedades crónicas que han sido causadas por una práctica constante de un pecado específico. Por ejemplo, fumadores o consumidores de alcohol, con pulmones o hígado deteriorado. Otro ejemplo, personas con estrés crónico, que degenera en problemas graves del sistema nervioso, porque se han entregado a su trabajo por completo y se olvidan de Dios, de su familia y de sacar tiempo de calidad para orar, meditar y recrearse y compartir con sus amados. Para estas personas también Dios es amor y los espera, no los condena. Él quiere transformarlos, Él quiere ayudarles, pero les pide que vengan a Él tal como están para poder transformarlos. Cuando venimos a Jesús y lo aceptamos como Señor y Salvador, cambiamos radicalmente nuestros malos hábitos. Vivimos para gloria de Él, haciendo lo que a Él le agrada. Si estás enfermo y sigues practicando malos hábitos espirituales, alimenticios y físicos, lo más probable, lastimosamente, es que la pérdida de tu salud siga avanzando hasta llevarte a la pérdida de tu vida. Hermano y hermana, no lo permitas. Vuelve tus ojos al Señor. Recuerda que Él te dice: venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera es mi carga. Existen también hombres de Dios que tuvieron que experimentar la enfermedad. Quisiera hablar de uno al que el Señor usó de manera poderosa para sanar a otros. Inclusive estando muerto, un muerto tocó sus huesos y resucitó. Así lo dice la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 13, verso 21. Y cuando estaban sepultando a un hombre, dice la Biblia, he aquí vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Impresionante milagro. Sin embargo, Eliseo tuvo que experimentar en carne propia lo que es la enfermedad. Y no cualquier enfermedad. Fue una enfermedad terminal, porque de ella murió. Así lo dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 13, verso 14. Dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. La pregunta es, ¿cometió algún pecado Eliseo y por ese pecado estaba enfermo? La Biblia no lo dice, y de seguro lo diría si su enfermedad hubiera sido causa de algún pecado del profeta. Eliseo estaba enfermo porque hacía parte de la raza humana, y aún los humanos que sirven a Dios de todo corazón se enferman. Sin embargo, podemos decir con toda seguridad que los siervos y siervas de Dios que viven los principios bíblicos y del espíritu de profecía no se enferman como los impíos, no se enferman por causa de sus malos hábitos, no se enferman por su rebeldía, se enferman porque hacen parte de la raza humana caída. Y el cuerpo de la raza humana caída es vulnerable a situaciones externas a nuestra voluntad. Por ejemplo, una gripe le puede dar a cualquier ser humano, aunque viva los mejores principios bíblicos. O un cáncer de estómago, por causa de la bacteria Helicobacter pylori, le puede dar a cualquier persona, y esto es ajeno a su voluntad, porque esta bacteria se encuentra muchas veces en las verduras
en el agua y hay bacterias que enferman a la gente que se encuentran en el mismo aire que respiramos. De manera que hay enfermedades que son ajenas a nuestra voluntad, que no responden a una violación voluntaria de los principios de la salud. Es muy probable que una enfermedad así tuviera Eliseo. Pero saben, hermanos, Eliseo no perdió su fe. No se quejaba con amargura por haber perdido la salud. No andaba asustado, no perdió la paz porque se iba a morir. No se molestó con Dios porque no le tocara ser llevado al cielo como su mentor, el profeta Elías. Eliseo sabía en quién había creído y amaba profundamente a su Señor, al punto que su enfermedad, por más dura que fuera, no podría quitarle ni arrebatarle su fe y su lealtad a Dios. Los siervos y siervas de Dios que viven sus principios, que se alimentan como lo dice el Señor en la Biblia y en el espíritu de profecía, también pueden enfermarse. Sin embargo, esto no quiere decir que pierdan su fe, su amor por la causa y su entrega total al Señor. Miren lo que nos dice el espíritu de profecía con respecto a Eliseo. No le tocó a Eliseo seguir a su maestro en un carro de fuego. Dios permitió que le aquejase una enfermedad prolongada. Durante largas horas de debilidad y sufrimiento humanos, su fe se aferró a las promesas de Dios y contemplaba constantemente en derredor suyo a los mensajeros celestiales de consuelo y paz. Así como en las alturas de Dotán, se había visto rodeado por las huestes del cielo, con los carros y los jinetes de fuego de Israel, estaba ahora consciente de la presencia de los ángeles que simpatizaban con él, y esto le sostenía. Durante su vida había ejercitado una fe fuerte, y mientras progresaba en el conocimiento de las providencias y la bondad misericordiosa del Señor, su fe había madurado en una confianza permanente en su Dios. Y cuando la muerte le llamó, estaba listo para entrar a descansar de sus labores. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116, verso 15. El justo en su muerte tiene esperanza. Proverbios 14:32. Con el salmista, Eliseo pudo decir con toda confianza: pero Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura cuando me tomará. Salmo 49:15. Y con regocijo pudo testificar: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job capítulo 19, verso 25. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Salmo 17:15. Este pasaje lo vas a encontrar en el libro Profetas y Reyes, capítulo 21, en el capítulo llamado Termina el ministerio de Eliseo. Lección para el día lunes y el día martes: perder la confianza. La forma de pensar humana dice: el que me golpea debe recibir mi golpe de regreso. Quien me las hace, me las paga. Si alguien habla mal de mí, entonces yo hablaré mal de esa persona. Pero la Biblia llama a la reconciliación, a la práctica constante del perdón y a vencer con el bien al mal. Normalmente contamos y hablamos de las veces que nos han fallado, pero pocas veces hablamos y contamos las veces que nosotros hemos fallado. Tan cierto como que hay personas que nos han fallado y que nos fallan, tan cierto es que nosotros hemos fallado a muchas personas. Así como esperamos que nos perdonen y vuelvan a confiar en nosotros de manera equilibrada, nosotros también, por la gracia de Dios, debemos perdonar y volver a confiar en las personas hasta donde sea prudente y espiritual hacerlo. No podemos esperar que nuestro prójimo sea impecable, tampoco que nuestros amados lo sean, porque son humanos, y aunque sean humanos transformados por el amor de Cristo, siguen batallando constantemente contra su egoísmo, traumas y defectos, al igual que nosotros. A nuestro prójimo no le exigimos o no debemos exigirle perfección, le otorgamos nuestra comprensión y nuestro amor por la gracia de Dios. Esto no quiere decir que vamos a aplaudir las fallas del esposo o la esposa al punto de acolitarlas y darles rienda suelta. Lo que sí quiere decir es que nos vamos a abstener de criticarlos o de rechazarlos por sus errores. Y junto al Señor Jesús vamos a trabajar para ayudarlos a crecer,
a madurar y a prosperar en la fe y la bondad del Señor Jesucristo. En la forma de pensar humana, nos han enseñado que debemos vivir siempre decepcionados de los demás, pero Cristo nos enseña a vivir perdonando, amando y levantando al que está caído. El espíritu de profecía nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, verso 32. El mayor servicio que podemos prestar a Dios y que reflejará permanentes rayos de luz sobre la senda de otros es ser pacientes, bondadosos, firmes en los principios como una roca, temerosos de Dios. Esto nos hará la sal de la tierra, la luz del mundo. Con frecuencia estaremos chasqueados porque no hallaremos la perfección en los que se relacionan con nosotros, y ellos no verán perfección en nosotros. Solo mediante esfuerzos agonizantes de nuestra parte llegaremos a ser abnegados, humildes, semejantes a niños, dóciles, mansos y humildes de corazón, como nuestro divino Señor. Debemos elevar nuestro corazón y mente a un elevado plano de educación en las cosas espirituales y celestiales. Este mundo no es el cielo, sino el taller de Dios para preparar a su pueblo para un paraíso puro y santo. Y al paso que cada uno de nosotros debe sentir que es una parte de la gran trama de la humanidad, no debe esperar que otros en esta trama sean sin faltas, así como él no lo es. Se cometerán errores, y si los que yerran están dispuestos a ser corregidos, se gana una valiosa lección, de modo que su derrota se convierta en victoria. Debéis considerar que muchos de vuestros propios errores no se muestran a la luz pública, y sed cuidadosos de no hacer que los errores e imperfecciones de otros aparezcan en su peor forma, ya sea para vosotros o para otros. Nadie es perfecto, y una crítica injusta, fomentada hacia otros, no es sabia ni cristiana. Matutina a fin de conocerle, del martes 29 de junio, bajo el título El más grande servicio. Miércoles 29 de mayo. Perder la libertad. La libertad de elección no es lo mismo que ser libres. Muchos en su libertad de elección decidieron entregarse a la drogadicción y ahora son esclavos de ello. Otros eligieron una mentira como su verdad y ahora son esclavos de la mentira. Un esclavo es aquel que se somete a otro para obedecerle. Literalmente todos los seres humanos, al estar destituidos de la gloria de Dios, somos esclavos del pecado, pero cuando aceptamos a Jesús y pasamos de muerte a vida, somos libres del pecado y hechos siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, verso 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando vivimos sin Cristo, sin su palabra, sin sus principios, nuestros sentidos o facultades superiores están atrofiados y debilitados por la práctica constante del mal. El hombre sin Dios califica como bueno lo que es malo, como agradable lo que desagrada a Dios y como deleitable aquello que envenena su espíritu y su cuerpo. El ser humano no solo practica el pecado, sino que se deleita en el pecado. Solo Cristo nos hace libres. La libertad que Cristo nos brinda consiste en darnos un corazón nuevo, una mente nueva, gustos elevados y refinados. La libertad del Señor nos lleva a deleitarnos en lo que es bueno, santo, agradable y perfecto. Nos induce a amar la verdad y a obedecerla. Pone en nuestro corazón un sincero aborrecimiento por el pecado y todo aquello que degrade nuestro ser. La falsa libertad lleva al ser humano a hacer lo que le agrada a su naturaleza pecaminosa y como resultado termina degradado y destruido. La verdadera libertad lleva al ser humano a hacer lo que a Dios le agrada y como resultado crece, prospera y se renueva día a día en Cristo Jesús.
Gálatas capítulo 5, verso 1 nos dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Juan 8:34 nos dice: Respondió Jesús: Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Romanos 8:15 nos dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Lucas 4:18 nos dice: El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gálatas 3:28 al 29 nos dice: Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Mensaje del Espíritu de Profecía. Como resultado de la desobediencia de Adán, cada ser humano es un transgresor de la ley vendido al pecado. A menos que se arrepienta y convierta, está bajo las ataduras de la ley, sirviendo a Satanás, cayendo en los engaños del enemigo y llevando testimonio contra los preceptos de Jehová. Pero por la perfecta obediencia a los requerimientos de la ley, el hombre es justificado. Solamente mediante la fe en Cristo es posible una obediencia tal. Los hombres pueden comprender la espiritualidad de la ley, pueden reconocer su poder como revelador del pecado, pero son incapaces de hacer frente al poder y los engaños de Satanás, a menos que acepten la expiación hecha para ellos en el sacrificio vicario de Cristo, quien es nuestra expiación. Matutina en los lugares celestiales, domingo 19 de mayo, bajo el título Libertad mediante Cristo. Jueves 30 de mayo, perder la vida. Veamos lo que es perder la vida en el contexto más importante: perder la vida eterna. Nuestra vida en esta tierra es un momento, es pasajera. Venimos a este mundo y por el rechazo o aceptación de la verdad revelada de Dios, definimos dónde vamos a pasar la eternidad, si en vida o en muerte eterna. Perder una casa es doloroso. Perder un trabajo puede quitar la paz. Perder la salud trastorna todo a nuestro alrededor. Pero perder la vida eterna es la mayor tragedia que puede experimentar un ser humano. En Mateo 10:39, el Señor Jesús dijo: El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir este pasaje? El comentario bíblico adventista nos dice: el que haya, es decir, el que se propone gozar de aquellas cosas que desde el punto de vista humano son esenciales para la felicidad y el contentamiento a fin de disfrutar de ellas. El hijo pródigo pensó que al abandonar su hogar hallaría verdadera vida, Lucas 15, 12 al 13, pero cuando, por amarga experiencia y solemne reflexión, pudo ver la vida en su verdadera perspectiva, se levantó y volvió a su padre, Lucas 15, 17 al 20. Los que piensan que han de hallar la vida afanándose para obtener las cosas que este mundo ofrece, están trabajando por la comida que perece. Juan 6:27. El principio registrado aquí fue repetido por Cristo en más de una ocasión. Mateo 16:25, Marcos 8:35, Lucas 9:24, Lucas 17:33, Juan 12:25. El que pierde su vida, es decir, el que está dispuesto a prescindir del placer y de las recompensas que este mundo ofrece, y elige antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:25. Tal persona sabe distinguir los verdaderos valores, así como Pablo se siente dispuesto a perder todo lo que esta vida ofrece a cambio de la ventaja suprema de conocer a Jesucristo y de compartir con Él sus sufrimientos. Filipenses capítulo 3, versos 8 y 10. Solo cuando un grano de trigo es enterrado y muere, puede dar lugar a una nueva vida. Solo cuando el yo es enterrado en el surco de la necesidad del mundo, el hombre puede descubrir el verdadero propósito de su existencia.
Fin de la cita del comentario bíblico. Hermanos y hermanas, cuando alguien pone su vida y sus placeres como un obstáculo para aceptar la verdad, entonces está rechazando la salvación y por ello puede perder su vida eterna. Por ejemplo, alguien dice: si no fuera porque me gusta el baile, me entregaría a Cristo. Si no fuera porque me gusta el alcohol, me entregaría a Cristo. Si no fuera por mi trabajo, entonces me entregaría a Cristo. Si no fuera porque amo mucho a la persona con la que tengo una relación ilícita, entonces me entregaría a Cristo. Están colocando a una cosa, a una persona o a un trabajo por encima del Señor, por encima de su salvación. Están colocando un plato de lentejas por encima de la bendición. Y muchos se van a quedar con las lentejas y van a rechazar la bendición. Las lentejas se van a acabar, las lentejas se echarán a perder y perderán aquello que no se echa a perder jamás. Perderán aquello para lo cual nacieron. El anhelo de Dios es que todos los hombres se arrepientan y conozcan la salvación y tengan vida eterna. Pero la mayoría de nosotros, lastimosamente, nos quedamos con el trabajo, o con el placer, o con el pecado que el mundo nos ofrece, y le decimos que no a Cristo. Cuán triste será aquel día, el día del juicio, para todos aquellos que rechazaron la misericordia de Dios. En ese día querrán devolver el tiempo, pero ya será demasiado tarde. Cuando alguien decide aceptar a Cristo y amar su verdad, aunque por ello le toque renunciar a lo que el mundo ofrece y el pecado le impone, entonces encuentra la vida eterna. Encuentra a Cristo y en Él encuentra la verdadera felicidad. La felicidad que no te dará la relación ilícita que tienes, la felicidad que no te dará el alcohol, que no te dará el trabajo que has puesto primero que a Dios. Esa felicidad solo te la puede dar Cristo. No le digas que no a su ofrecimiento, porque en resumidas cuentas, tú y yo somos los que más necesitamos de Cristo. Él, en realidad, no necesita de nosotros, y sin embargo, es Él el que nos ruega, es Él el que nos insiste: Hijo, he puesto delante de ti la muerte y la vida. Por favor, escoge pues la vida para que vivas. Hermano y hermana, perder la vida eterna es como morirse de sed estando rodeados del agua de vida, como morir de hambre teniendo a nuestra completa disposición el pan del cielo. No perdamos la vida eterna, porque Cristo ya hizo todo para que todo aquel que quiera pueda participar del árbol de la vida, del agua de vida, del pan del cielo. Consejo del Espíritu de Profecía: debemos considerar la vida eterna por encima de todo, o no valdrá nada para nosotros. Solamente aquellos que desplieguen esfuerzos perseverantes y celo incansable, con intenso deseo de apropiarse del valor del objeto que persiguen, obtendrán esa vida que se mide con la vida de Dios. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva, y el resultado de su transgresión debe conducir a cada alma a evitar el pecado, a aborrecerlo como la cosa odiosa que es, y a pensar que, en vista de los sufrimientos que causa el pecado, es mejor perder todas las cosas que apartarse en lo más mínimo de los mandamientos de Dios. Matutina Dios nos cuida, 9 de abril, bajo el título Cómo mantener la integridad. Lección para el día viernes, para estudiar y meditar. Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Primero de Samuel 17:47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El espíritu de profecía nos dice, la aflicción y la adversidad pueden causar muchos inconvenientes y ocasionar profunda depresión, pero es la prosperidad lo que puede hacer peligrar la vida espiritual. A menos que el individuo se someta constantemente a la voluntad de Dios, a menos que haya sido santificado por la verdad y posea la fe que obra por el amor y purifica el alma, la prosperidad seguramente despertará la inclinación natural a la presunción. En el valle de la humillación, donde los hombres dependen de Dios para que les enseñe y los guíe a cada paso, existe relativa seguridad. Empero, los que tienen una relación viva con Dios, oren por quienes se hallan en la encumbrada cima, los que por su posición exaltada se espera que tengan mucha sabiduría, a menos que los tales sientan su necesidad de un brazo más fuerte que el brazo humano en el cual apoyarse, a menos que dependan del Señor. Su visión de las cosas se distorsionará y fracasarán. El Señor me ha instruido para que inste al hombre a entender que es un ser humano. La Iglesia de Cristo necesita mantener una estrecha comunión con el Señor Jesús. Los que más sienten su dependencia de Dios son generalmente los que tienen menos tesoros terrenales de los cuales depender. Matutina, alza tus ojos. 2 de septiembre. Las ventajas de la adversidad. Amados hermanos, hemos llegado al final de este comentario día por día. Espero que haya sido de edificación para tu vida. El Señor sabe la situación que estás atravesando. El Señor ha hecho provisión para que aquello que perdiste por causa de tu fidelidad al cielo, por causa de guardar los mandamientos de Dios, te sea multiplicado. El Señor ha dicho que lo que hemos perdido por causa de su reino será multiplicado en esta tierra 100 veces más, y que el Padre nos dará lo más importante, la vida eterna. ¿Has perdido cosas materiales y estás sufriendo? ¿Has perdido un trabajo y estás triste y no sabes qué hacer? ¿Has perdido a alguien que amabas y estás totalmente desconsolado? Recuerda, por favor, tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, tienes todo. Él está contigo. Todo el cielo trabaja para que en tu vida y en mi vida se manifieste el carácter de Dios. Y esa, mi hermano y mi hermana, es la mayor riqueza que no vas a perder porque estás con Cristo. Bienaventurados los que han perdido todo en este mundo, pero han ganado a Cristo. Tristes aquellos que han ganado todo en este mundo, pero han perdido a Cristo y por lo tanto perderán sus almas. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque cuando hemos perdido tantas cosas y hemos llorado y hemos sufrido, tú no te has ido. Te has quedado abrazándonos, fortaleciéndonos y mostrándonos que si no hemos perdido la verdad, que si no te hemos perdido a ti, en realidad tenemos todo. Fortalece, por favor, los corazones tristes, Señor. Enséñanos, oh Dios, a vivir por fe, que aunque perdamos todo en este mundo, podamos decir con Habacuc, el profeta, aunque la higuera no florezca, aunque en sus vides no haya frutos, aunque los campos no den sus cosechas y los rebaños se acaben, y no haya vacas en los corrales, con todo y eso, nosotros nos alegraremos en ti. Ayúdanos, oh Padre, a valorarte a ti por encima de cualquier situación, por encima de cualquier pérdida, y por lo tanto, a estar gozosos en ti. Gracias, Señor, por escuchar esta oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Maranata, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo venga pronto.